Igual que muchos almerienses desconocen el pasado minero de nuestra provincia. A partir del próximo lunes vamos a poder disfrutar en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa de una exposición muy interesante titulada La minería española en los siglos XIX y XX. Quiero creer que también abordará algo del pasado minero de nuestra provincia. Pero es que además el jueves se ha presentado un documental muy interesante que nace de un equipo de investigación de la Universidad de Almería, liderado por la persona que hoy me acompaña en el plató para terminar el programa, Andrés Sánchez Picón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Encantado de estar contigo. Gracias por venir una tarde de viernes, que ya apetece descansar, vas y te vienes a la tele. Muchas gracias. Para que se diga de los funcionarios. Efectivamente, muchas gracias. Bueno, hablamos del pasado minero de nuestro país, por ende también del pasado minero de nuestra provincia, ¿no? Por supuesto. Aunque ahora mismo la minería es una actividad residual en la economía española, la minería de los metales, otra cosa es la minería de la piedra. Claro. Estamos en las canteras de mármol de Macael y todo el sector industrial relacionado, imagínense la importancia que tiene. Pero la minería del plomo, del cobre, del hierro, ese tuvo su gran momento en el siglo XIX. Fueron materias primas españolas que llegaron a las fábricas alemanas, francesas, británicas sobre todo. España aportó la materia prima de la revolución industrial. Ajá. Entonces, uno de los escenarios importantes de ese desarrollo minero del siglo XIX fue la provincia de Almería, no fue el único. Tenemos Murcia, la Sierra de Cartagena, La Unión, Huelva, en fin, Granada también, Alquife, tenemos distintos escenarios donde se desarrolló esta actividad minera. Pero Almería fue uno de los escenarios más importantes y pioneros donde antes se inició esta actividad a principios del siglo XIX. Pues bien, hay un equipo de investigación de la Universidad de Almería, de la Universidad de Murcia y de la de Alicante que llevamos unos 10 años profundizando en este tema, el de la minería española. Ajá. Y hace 2 años el Ministerio nos concedió un proyecto de transferencia. Esto es interesante porque los proyectos que conceden normalmente los centros de investigación que promueven la investigación son proyectos para investigar, es decir, para meterte en los archivos, para elaborar sesudos estudios sobre el tema, pero eso termina en revistas académicas, termina en monografías científicas y no llega al público en general. Pero desde hace un par de años se quiere promover la transferencia de ese conocimiento científico. Nos dieron un proyecto de transferencia, nos pusimos las 3 universidades a trabajar y uno de los resultados es esta exposición que se inaugura el 19 de mayo, el lunes, en la Biblioteca Villaespesa, que ha estado en Cartagena, que el mes que viene estará en Madrid, que después va a estar en Huelva, ahora le toca a Almería, y dentro de esos paneles de esa exposición hay una presencia importante de Almería y del pasado minero de Almería. Pero es que el equipo de Almería, concretamente el de la Universidad de Almería, ha elaborado un documental titulado Almagrera, un sueño minero, que se va a estrenar el jueves 22 en el Salón de Actos de la Biblioteca Villaespesa a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y que, bueno, pues nosotros le hemos puesto toda la ilusión, todos los medios en la medida de nuestras posibilidades, y creo que ha salido una cosa bastante digna. Seguro que sí, y gracias a ese documental vamos a comprender la importancia que tuvo la minería en esta zona de la provincia, en la Sierra Almagrera, a la que le podíamos sumar, no sé, Rodalquilar, otros puntos, ¿no? De la zona de Serón, ¿no? De la provincia, pero se centra en la Sierra Almagrera, que además, corrígeme si me equivoco, ese esplendor de la minería en la zona trajo también el esplendor económico a la provincia. Exacto, tienes toda la razón, Alfredo. Vamos a ver, ¿por qué Almagrera? Bueno, en principio, para que los espectadores tengan un esquema muy claro, la época de apogeo minero de Almería se divide en 2 grandes etapas. Una es la mayor parte del siglo XIX, en el que predomina la minería del plomo, de obtener plomo, esas chimeneas que vemos a veces por la costa, o las que hay en pescadería a la salida hacia Agua Dulce, o las que hay en Adra, o en la costa de Garrucha, o de Cuevas y de Vera. Esas chimeneas eran fábricas que fundían el mineral de plomo y obtenían un lingote que era exportado a los mercados internacionales. Esa es la época del plomo, que son empresas locales, son empresas de capital local fundamentalmente, y se generó
una acumulación de beneficios y una clase, una burguesía minera acomodada que transformó nuestras ciudades. Los escenarios de esa época del plomo son la Sierra de Gádor y después la Sierra de Almerera, los principales escenarios, también hubo en otros sitios. Y luego a finales del siglo XIX entramos en otra etapa que es la minería del hierro. Su símbolo sería el cable inglés. Claro. Esto ya, las zonas de explotación son diferentes, están más al interior, se construyen grandes infraestructuras como ferrocarriles mineros o grandes embarcaderos como el cable inglés, que es uno de las instalaciones de ese tipo de patrimonio industrial más importantes que hay en Europa. No voy a decir en España, porque eso está clarísimo, pero de las más importantes que hay en Europa y que ahora se ha convertido en un mirador espectacular y muy atractivo para la ciudad de Almería y para sus vecinos. Bien, pues Almagrera es uno de los escenarios de esa etapa del plomo, de la primera del siglo XIX. Y diréis, pues alguien pensará, ¿y esto por qué se eligió Almagrera? Pero es que Almagrera fue una conmoción de alcance nacional para toda España. ¿Sí? El descubrimiento del filón de plomo con plata, que tenía plata también, de Almagrera en 1839, generó una fiebre minera como la del oro de California 7 años después. ¿Comparable? Absolutamente comparable. Una fiebre minera espectacular. Se abrieron miles de pozos en aquella sierra. Se constituyeron centenares de compañías, cada una compuestas de docenas de acciones de las que eran partícipes miles de personas, no solo en aquella comarca, sino en toda España. Adquirir una participación en la verdadera lotería minera que fue el descubrimiento de Almagrera era la ambición de la clase media y de la clase alta española de la época. Pero es que en distintas zonas de España también hubo reacciones espejo que replicaban lo que había ocurrido en Almagrera y se abrieron minas por todos sitios. Los escritores de la época, hacia 1840, 41, 42, dicen que de España se ha apoderado una minomanía, una manía por las minas. Y el origen de esa minomanía estaba aquí. Estaba en Almagrera. Por eso el sueño de enriquecimiento, el sueño de esplendor, de riqueza que produjo Almagrera fue una conmoción de alcance nacional. De ahí que nuestro documental se titule Almagrera, un sueño minero, claro. Porque hay algo de sueño, hay algo de espejismo, en fin, es bastante peliculero lo que ocurrió en Almagrera, igual que pocos años después sería la fiebre del oro de California, ¿no? Y nada, pues esa es la razón. Además, hay algo en Almagrera que va a dejar una impronta para épocas posteriores. Por un lado está su impacto directo. Muchas de las grandes fortunas de la Almería del siglo XIX están relacionadas con las riquezas de Almagrera. Aquí en Almería hay una cosa que no tenemos que olvidar: el derribo de las murallas y la apertura del Paseo de Almería se hizo con fortunas que procedían de las minas de Almagrera. Y fundamentalmente uno de sus grandes empresarios, que fue Ramón Orozco Jerez, que era de Vera y después se instaló en Almería y es el principal protagonista del ensanche que tiene la ciudad cuando se derriban las murallas en 1855 y la ciudad de Almería todos sabemos que ha ido creciendo siempre hacia levante, hacia poniente no se puede porque tenemos la sierra. Claro. Entonces, ese ensanche que se le llama el ensanche burgués, porque es de esta época de apogeo del siglo XIX, está muy relacionado con Almagrera, aunque Almagrera esté a 90 kilómetros o a 100 kilómetros. Pero fíjate qué repercusión tenía, ¿no? Que influyó incluso en la evolución de la ciudad. Lógicamente, aparte en sus localidades más próximas. Cuevas de la Almanzora se transformó, Vera, tal, en fin, fue una conmoción y yo invito... ¿Y cómo acabó aquel sueño? Pues... el sueño acabó exitosamente para unos pocos y como una pesadilla, como a veces acaban los sueños para la mayoría. Esto daría para una conferencia y yo sé que no tenemos tiempo, pero diría que era un gigante con pies de barro. Y los pies de barro estaban relacionados fundamentalmente con una estructura de la propiedad minera muy minifundista. Las minas eran muy pequeñas, las compañías eran muy pequeñas y los retos eran muy grandes. Por ejemplo, lo que ocurría en Almagrera, que es algo que ocurre en la mayoría de las minas, es que a una cierta profundidad te encuentras con el agua. Claro. Con el agua que se filtra de la lluvia y hay que desaguar. Y hay que sacar ese agua a superficie para seguir profundizando y seguir sacando mineral. Pero claro, el agua inundaba a todas las minas, a cientos de minas. Y tenía que ser una labor conjunta, pero había una mina
que estaba a 40 metros de profundidad, otra 120, otra 70, otra 80. El que no había tocado el agua decía, a mí no me pidáis dinero, que había que hacer una fuerte inversión para desaguar. Entonces, el sistema de propiedad tan minifundista, tan fragmentado, no benefició la prosperidad. Se daba de guantás, valga la expresión coloquial, con una necesidad como esa. Ese es un aspecto. Luego, también es cierto que los mercados internacionales, los precios del plomo y de la plata fueron cayendo desde 1860-70 en adelante. De hecho, tuvo que venir el hierro como un relevo, que la minería, la del cable inglés, para entenderlo. En fin, hay factores, como todos estos procesos son complejos, y no puedo resumirlos, pero si hubiera que decir cuál es el malo de esta película, realmente el responsable de esta película, yo diría que una mala estructura, una deficiente estructura de la propiedad, muy fragmentada, donde no se podían incorporar eso que, no me quiero poner ponente, no me quiero poner pedante, eso que los economistas llaman economías de escala, o sea, grandes esfuerzos mancomunados, costó mucho hacerlo. Entonces se fue, pero hubo 10 o 15 años excepcionales, el comienzo, que generaron una acumulación de ganancias, de beneficios. Y quién sabe si esa estructura hubiera sido otra, hasta dónde se podría haber llegado, ¿no? Probablemente, aunque en general, probablemente la vida de Almagrera, la vida productiva, se hubiera extendido más. Aunque tuvo una vida larga, con altibajos, en una situación de decadencia, incluso al final, después de la Guerra Civil Española, en 1944, hasta el Estado impulsó una empresa pública, una empresa estatal, allí en Almagrera, que se llamó Minas de Almagrera S.A., que era de capital público, de un holding público que se llamaba el Instituto Nacional de Industria, el INI, pues una empresa del INI era Minas de Almagrera. O sea que hasta los años 1950, durante 120, 130 años, se le intentó hacer la respiración asistida a esa minería, a ver si podía mantenerse con vida, hasta que al final en 1957-58, se le retiró el respirador y falleció. Se certificó la muerte. Y falleció, pero aguantó 120, 130 años. También es cierto que en la minería mundial van surgiendo nuevas zonas productivas, pues no sé, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, a lo largo del siglo XX, con condiciones geológicas mucho más favorables por una explotación a gran escala y por lo tanto con un coste unitario más pequeño. Mientras que moverla en barco era caro, podíamos hacer la competencia, pero cuando el movimiento, el transporte marítimo se abarató y se fue abaratando a lo largo del siglo XIX, y especialmente del siglo XX, pues nuestras comarcas, que habían sido las pioneras de la minería privada en España, dejaron de ser competitivos. Se resintieron. Bueno, pues de todo eso se va a poder ver y se va a poder explicar en el documental que se presenta el próximo jueves en el Salón de Actos de la Biblioteca Villa Espesa. Vamos a poder ver pues el resumen, el fruto del trabajo de mucho tiempo, de muchos meses, de este equipo de investigación, y yo creo que nos vamos a poder colar por allí para ver cómo va el estreno. Bienvenidos. Además, lo hacemos en una sala con un aforo más que suficiente. Claro. O sea, que ahí va a haber sitio para todos, y con un buen equipo. Y además, me comentarás que después incluso lo vais a colgar en las redes sociales, en YouTube, para que todo el mundo pueda disfrutarlo y pueda verlo. Tenemos un canal de YouTube de nuestro grupo de investigación, EDES, con H, EDES, que es el acrónimo de Historia Económica y Desarrollo, EDES, y ahí se colgará después de hacer la presentación oficial. Normal. Hasta entonces no. Y recordar que el lunes arranca esta exposición, La minería española en los siglos XIX y XX, que se podrá ver también en la Biblioteca Villa Espesa hasta el día 29 de mayo. Merece la pena darse una vuelta y descubrir ese trocito de la historia de nuestra provincia, que bueno, todavía tenemos algunos resquicios. Hablabas del cable inglés y demás. Si nos damos una vuelta por la provincia, esas chimeneas, ¿no? Bueno, pues podemos disfrutar de algunos de esos vestigios que dejaron y que dejó ese importante trabajo en las minas de la provincia. Andrés Sánchez, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Gracias por venir, gracias por prestarnos vuestro trabajo al resto de la sociedad con esa transferencia que vais a hacer de este proyecto, y enhorabuena. Es nuestra obligación. Yo creo que tenemos que hacer transferencia como parte de nuestras obligaciones. Muchas gracias. Aparte de dar clase y de investigar, tenemos que hacer transferencia. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, y un beso a mi amiga Lola, por cierto, que ha hecho de productora del programa.